Metí la mano en el automóvil de mi esposo para tomar mis gafas de sol, pero mis dedos rozaron un teléfono oculto encajado debajo del asiento. Lo abrí por curiosidad, y en el segundo en que vi lo que había en la pantalla, mi grito resonó por toda la entrada. El olor me golpeó primero. Lavanda, no el mío. Se aferraba a los asientos de cuero del Audi de mi esposo como una confesión. Dulce y deliberado, tejiéndose a través del aire viciado del automóvil cerrado como el humo de un fuego moribundo. Me había deslizado en el asiento del conductor para recuperar mis gafas de sol. Una tarea mundana, un recado olvidable, y en cambio me encontré congelada, con los dedos aferrados al volante de un vehículo que de repente no reconocía. Antes de continuar, por favor escriban en los comentarios desde qué país están viendo este vídeo. Nos encanta saber desde dónde sintoniza nuestra familia global. Y si es su primera vez en este canal, por favor suscríbanse. Su apoyo nos ayuda a traer aún más historias épicas de venganza de la vida. Disfruten escuchando. Eran las 11:40 de la mañana de un martes a principios de octubre. El cielo afuera tenía ese tono particular de gris hierro que se asienta sobre las ciudades costeras cuando el otoño finalmente gana su guerra contra el verano. La lluvia había estado amenazando toda la mañana, colgando en el aire como palabras no dichas. Y ahora, gotas gordas comenzaban su lento descenso contra el parabrisas, desdibujando el mundo exterior en impresiones de acuarela. Me senté allí respirando el aroma que no me pertenecía. Después de 8 años de matrimonio, conocía cada fragancia que tocaba la piel de mi esposo. Su colonia, una mezcla de ámbar amaderado que le compraba cada Navidad. El olor antiséptico del hospital que se aferraba a su uniforme médico después de turnos largos. El olor a sal y hierro del agotamiento que marcaba el final de días particularmente brutales en la sala de emergencias. Estos eran los aromas de mi esposo. Estos eran los marcadores del hombre que amaba. La lavanda no estaba entre ellos. Mi corazón comenzó su lento y pesado golpe contra mis costillas mientras mis ojos recorrían el interior del automóvil con nueva sospecha. Todo parecía normal. Todo se veía exactamente como siempre. Los mismos asientos de cuero, la misma mancha de café en la alfombra del lado del pasajero que siempre tenía la intención de limpiar, la misma colección de pases de estacionamiento del hospital sujetos a la visera. Pero lo normal se había convertido repentinamente en una máscara, y podía sentir algo oscuro moviéndose bajo su superficie. Fue entonces cuando lo vi. Un destello de plástico negro apenas visible, metido en el estrecho espacio entre la consola central y el asiento del conductor. Podría haberlo pasado por alto por completo si no me hubiera inclinado hacia la derecha. Si la luz gris de la mañana no lo hubiera captado precisamente en el ángulo incorrecto, o precisamente en el correcto. Mi mano se movió antes de que mi mente pudiera detenerla. Los dedos deslizándose en esa grieta oscura, rozando algo liso y rectangular. Cuando lo saqué, mi respiración se detuvo. Un teléfono. Pero del tipo prepago que se ve en los programas de crímenes. El tipo indetectable. El tipo que habla de secretos, sombras y vidas vividas en compartimentos. Por un largo momento, simplemente lo miré fijamente. Este objeto extraño que había estado escondido en el automóvil de mi esposo, a centímetros de donde me había sentado innumerables veces en viajes a cenas, compras de comestibles, visitas a mi madre. ¿Cuántas veces había estado tan cerca de la verdad sin saberlo? La pantalla se iluminó con mi toque, y una ola fría de pavor me recorrió. Sin contraseña, sin seguridad, solo una pantalla de inicio con un puñado de aplicaciones, mensajería, fotos, una aplicación de notas, una grabadora de voz. Debería haberme detenido allí. Debería haber vuelto a colocar el teléfono en su escondite, entrar a la casa y preguntarle a mi esposo directamente al respecto. Eso es lo que haría una persona razonable. Eso es lo que la mujer que yo era antes de este momento habría hecho. La esposa confiada, la compañera comprensiva, la mujer que creía que 8 años de matrimonio significaban algo sólido y real. Pero algo había cambiado en la luz gris de esa mañana de octubre. Algo antiguo e instintivo había despertado en mi pecho. Un conocimiento primario que susurraba, ya lo sabes. Lo has sabido durante meses. Simplemente no has querido ver. Abrí los mensajes primero. La conversación más reciente tenía fecha de ayer. El nombre del contacto era una sola letra, V. ¿Cuándo puedo verte de nuevo? Julian, mañana por la noche.
Le diré que es un turno tarde. Te extraño. Han pasado 3 días. Julian, lo sé, bebé. Pronto todo esto será diferente. Lo prometo. ¿Sigues diciendo eso? Estoy empezando a preguntarme si lo dices en serio. Julian, digo cada palabra en serio. ¿Sabes lo que eres para mí? ¿Sabes lo que tenemos? Solo un poco más. La lluvia se había intensificado, tamborileando contra el techo del automóvil como el latido del corazón de una gran bestia. Me senté en el centro de su ritmo, leyendo palabras que desmantelaban mi realidad una sílaba a la vez, viendo mi matrimonio disolverse en píxeles y traición. Había cientos de mensajes, miles. Desplazarse hacia atrás era como caer a través del tiempo. Cada intercambio revelaba otra capa de una relación que aparentemente había estado floreciendo mientras yo dormía a su lado, mientras cocinaba sus cenas, mientras sostenía su mano durante el funeral de su padre y creía que él estaba sosteniendo la mía a cambio. Los mensajes se remontaban a 2 años atrás. 2 años mientras yo había estado planeando cenas de aniversario, mientras había estado discutiendo nombres de bebés, una conversación que habíamos tenido hace solo 6 meses, sentados en nuestro porche viendo la puesta de sol, con su mano cálida en la mía mientras me decía que quería esperar un poco más hasta que las cosas en el trabajo se calmaran. Mientras yo había estado confiando en él con todo mi corazón, él le había estado dando el suyo a otra persona. Cerré los ojos, presionando mis palmas contra mis párpados hasta que estallaron estrellas detrás de ellos. Mi pecho se sentía hueco y lleno al mismo tiempo, vacío de la vida que pensé que tenía, lleno con algo oscuro y afilado que aún no podía nombrar. Pero no había terminado. Alguna parte de mí, la parte que había surgido con ese primer susurro de conocimiento, entendía que este descubrimiento era solo el comienzo. Este teléfono no era solo una ventana a una aventura amorosa. Era una puerta a un mundo que nunca se me había permitido ver. Y si iba a sobrevivir a lo que venía después, necesitaba verlo todo. Abrí las fotos. Eran cuidadosas, les daré eso. No había caras en las primeras imágenes, solo manos entrelazadas contra mesas de restaurante. 2 copas de vino atrapando la luz de las velas. El hombro desnudo de una mujer emergiendo de sábanas arrugadas en lo que parecía una habitación de hotel. Íntimo, deliberado, el tipo de fotografías que los amantes toman cuando están construyendo un archivo secreto de su tiempo juntos. Una colección de pruebas de que lo que tienen es real. Pero a medida que me desplazaba más profundamente, la precaución se desvanecía. La confianza crecía. Y de repente, estaba mirando su cara. Ella era hermosa. No de la manera en que yo era hermosa. No de la manera práctica y accesible que mi madre siempre elogiaba, con mi cabello oscuro y rasgos ordinarios que había aprendido a realzar con el maquillaje y la ropa adecuados. Esta mujer era hermosa de una manera que se sentía casi violenta, con pómulos afilados, labios carnosos y ojos del color del whisky sostenido a la luz del fuego. Parecía tener poco más de 30 años, más joven que yo por quizás 5 años, y se comportaba con el tipo de confianza que proviene de nunca haber dudado de su propio valor. En las fotos donde aparecían juntos, ella y mi esposo parecían una pareja de revista. Sus cuerpos se curvaban el uno hacia el otro de forma natural, magnética. Su sonrisa en estas imágenes era más amplia que cualquier sonrisa que hubiera visto de él en años, y ese detalle arrancó algo de mí que no estaba segura de que volviera a crecer. Reconocí los fondos de algunas fotos. Ese restaurante en el centro, el que tenía el jardín en la azotea al que le había pedido que me llevara para mi cumpleaños el año pasado, el que él había dicho que era demasiado pretencioso y caro. Él la había llevado allí. Podía ver las luces de cadena en el fondo, las mismas que había admirado en fotos en línea, las que nunca llegué a ver en persona. La casa de playa a 3 horas costa arriba. Hablamos de alquilarla para nuestro 5º aniversario, pero siempre surgía algo, una emergencia laboral, un conflicto de programación, una preocupación presupuestaria. En las fotos, estaban acurrucados juntos en la misma terraza que yo había guardado en mi navegador, viendo una puesta de sol que nunca llegué a ver. Mi vida había sido redirigida alrededor de la existencia de esta mujer. Cada no que me había dado, cada excusa, cada aplazamiento, no habían sido negaciones en absoluto. Habían sido reservas. Él había estado guardando las mejores partes de su vida para ella. El vacío en mi pecho comenzó a llenarse con algo más caliente, algo con dientes.
Pero todavía no había terminado. Había una carpeta etiquetada como notas. Y cuando la abrí, la naturaleza de mi descubrimiento cambió de nuevo. El primer archivo se titulaba Horario de C. Mi inicial, Camille. Dentro había un registro meticulosamente mantenido de mis actividades diarias, actualizado tan recientemente como ayer. Mis carreras matutinas, los días que trabajaba desde casa frente a la oficina, mis llamadas semanales con mi hermana, las noches que tomaba medicamentos para dormir, las noches que me quedaba hasta tarde en el trabajo. El patrón de mi vida observado y registrado como un experimento. Mis manos habían comenzado a temblar, dificultando el desplazamiento, pero me forcé a continuar. El siguiente archivo se titulaba Plan de salida y contenía una línea de tiempo. Fase 1, completa. Establecer finanzas separadas. Mover activos a cuentas en el extranjero. Hecho. Fase 2, en progreso. Documentar inestabilidad emocional de C. Recopilar evidencia de paranoia, comportamiento irracional. Manipular, gaslit, según sea necesario para crear rastro documental. Fase 3, pendiente. Consulta médica. Aumentar ansiedad de C. Presionar por ajuste de medicación. Semillas plantadas con el Dr. Feldman. Fase 4, pendiente. Finalizar acuerdo de custodia con V. Preparar presentación de divorcio. Fase 5, por determinar. Ejecutar. Ruptura limpia. Hacer que parezca que ella me dejó. Leí las palabras 3 veces antes de que penetraran la niebla que había descendido sobre mi cerebro. Mi visión se había estrechado a la pequeña pantalla en mis manos temblorosas. El mundo exterior reducido a una mancha de gris y lluvia. Era consciente de mi latido dolorosamente lento. Cada golpe un pequeño terremoto en mi pecho. No solo estaba teniendo una aventura. Estaba planeando mi destrucción. Cada discusión que habíamos tenido el año pasado, aquellas en las que terminé disculpándome incluso cuando sabía que tenía razón, se desplazó por mi memoria con nueva claridad. Las noches que me quedé despierta cuestionando mis propias reacciones, preguntándome si realmente me estaba volviendo demasiado sensible como él afirmaba. Las citas con el Dr. Feldman que él había alentado. Su gentil preocupación por mi ansiedad que había parecido tan amorosa en ese momento, la medicación que ella había recetado, la que me ponía nebulosa y olvidadiza, la que él siempre me recordaba tomar. Semillas plantadas. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo en un laberinto cuidadosamente construido? ¿Cuántos muros había construido a mi alrededor mientras yo estaba parada en el centro, agradecida por su guía, confiando en que él me llevaría a un lugar seguro? La rabia que estalló en mi pecho no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era antigua y femenina, una furia que trazaba su linaje a través de siglos de mujeres que habían sido manipuladas, disminuidas, borradas. Quemó a través del vacío, el shock y el dolor, y dejó algo más duro a su paso. Pero había más por descubrir. Una carpeta más que no había abierto. Estaba etiquetada como seguro. Dudé. La lluvia se había vuelto torrencial ahora, martilleando contra el automóvil con tal fuerza que apenas podía escuchar mi propia respiración. Un rayo parpadeó en algún lugar sobre el océano, y en su destello, la pantalla del teléfono pareció brillar más, exigiendo mi atención. Abrí la carpeta. Dentro había fotografías de frascos de pastillas. Mis frascos de pastillas, la medicación para la ansiedad que el Dr. Feldman había recetado. Debajo de ellos había un documento, un PDF que parecía ser una investigación sobre interacciones medicamentosas, específicamente combinaciones que podrían causar una sobredosis accidental. Había notas en los márgenes. Indetectable. Podría tomar de 6 a 8 meses desarrollar tolerancia. Pago del seguro 1,2 metros. El teléfono se cayó de mis manos. Repiqueteó contra la consola y se detuvo contra mi muslo. La pantalla seguía brillando, todavía mostrando el plano para mi asesinato. Porque eso era lo que era esto. No solo divorcio, no solo abandono. Él estaba planeando matarme. Mi esposo de 8 años, el hombre que se había parado ante nuestras familias y prometido amarme y protegerme, el hombre cuyo hijo había soñado con llevar, estaba construyendo sistemáticamente el caso para mi muerte accidental. Un sonido escapó de mi garganta. No del todo un grito, no del todo un sollozo, sino algo intermedio, algo primario y herido.
La lluvia se lo tragó. El automóvil lo mantuvo cerca, y en la luz gris de esa mañana de octubre, me senté sola con el conocimiento de que la persona en la que más había confiado en este mundo era un monstruo que nunca había conocido verdaderamente. No lo confronté esa noche. Esto fue quizás lo más difícil que había hecho en mi vida. Sentada frente a él en la cena, viéndolo comer la pasta que había preparado, escuchándolo quejarse de un paciente difícil en el hospital, fingiendo que el mundo no se había abierto bajo mis pies. Se veía exactamente como siempre, guapo, cansado, familiar. El mismo cabello oscuro encaneciendo en las sienes. Los mismos ojos hundidos que una vez me hicieron sentir vista. Las mismas manos que ahora entendía que eran capaces de matarme, que me habían estado matando lentamente durante meses. «Estás callada esta noche», observó, alcanzando su vino. «¿Todo bien?» Vi sus dedos curvarse alrededor del tallo de la copa. Esos dedos habían tocado el cuerpo de otra mujer anoche. Habían escrito mensajes sobre mi inestabilidad emocional. Habían investigado las dosis necesarias para hacer que mi muerte pareciera natural. «Solo cansada», dije. «Creo que podría estar luchando contra algo. Deberías tomar una dosis extra de tu medicamento para la ansiedad. Te ayudará a dormir». Su preocupación era perfecta. Su cuidado era impecable. Si no hubiera visto la evidencia con mis propios ojos, le habría creído completamente. «Me preocupo por ti, Camille. Has parecido tan estresada últimamente». «Estoy bien, de verdad». Pero no estaba bien. Me mantenía unida por hilos. Cada célula de mi cuerpo gritaba que corriera, peleara, le arañara la cara y exigiera respuestas. «Tad», sonreí. Terminé mi cena. Permití que me besara la frente cuando subió a la cama. Entonces comencé a planear. Lo primero que hice fue dejar de tomar mi medicación. Tiré las pastillas por el inodoro una por una y las reemplacé con vitaminas de aspecto idéntico que ordené en línea. Él las estaba usando para nublar mi mente, para hacerme dócil y confundida. Necesitaba recuperar mi claridad. La niebla comenzó a levantarse en unos días. No me había dado cuenta de lo apagado que se había vuelto todo, colores, sonidos, mis propios pensamientos, hasta que los químicos se despejaron de mi sistema y el mundo volvió a enfocarse. Fue como emerger de debajo del agua después de contener la respiración durante años. De repente, podía ver los patrones que me había perdido. Las manipulaciones sutiles que habían remodelado mi vida sin que yo me diera cuenta. La forma en que controlaba las finanzas del hogar, dándome una asignación que parecía razonable, pero que me dejaba completamente dependiente. La forma en que me había alentado a dejar mi trabajo corporativo por trabajo independiente, enmarcándolo como libertad, pero en realidad cortando mis conexiones profesionales y estabilidad de ingresos. La forma en que lentamente me había aislado de amigos, descartando a este como tóxico, a aquel como dramático, hasta que mi círculo social se había reducido al punto en que él era mi compañero principal. Había sido tan gradual esta erosión, tan paciente. No me había atrapado todo de una vez. Había construido la jaula a mi alrededor una barra a la vez, y yo había estado demasiado enamorada, demasiado ciega. Pero ahora me daba cuenta. Creé una cuenta de correo electrónico secreta a la que solo accedía desde computadoras públicas en la biblioteca. Fotografié cada documento en ese teléfono oculto, creando copias de seguridad en una cuenta en la nube que él no sabía que existía. Comencé a llevar un diario detallado de sus comportamientos, sus mentiras, las discrepancias entre lo que me decía y lo que observaba. Y comencé a investigar. La mujer, fue más fácil de encontrar de lo que esperaba. Su número de teléfono estaba en los mensajes y una búsqueda inversa me dio un nombre, Vivian Harley. Una rápida búsqueda en las redes sociales reveló que era una representante de ventas farmacéuticas que viajaba con frecuencia por trabajo. Su Instagram era una exhibición curada de lujo, bolsos de diseñador, vacaciones exóticas, cenas costosas. Varias de esas cenas, ahora reconocía, habían sido con mi esposo. Ella vivía en un apartamento de gran altura en el centro. Conducía un Tesla blanco. Tenía un Golden Retriever llamado Bourbon y una hermana en Phoenix. También no tenía idea de que Julian estaba casado. Esto lo descubrí a través de sus mensajes a él.
Mensajes llenos de preguntas sobre su exesposa, sobre cuándo finalmente sería libre para mudarse juntos, sobre si debería comenzar a buscar casas en los suburbios. Él le había dicho que estábamos separados. Le había dicho que el divorcio era casi definitivo. Le había dicho que yo era emocionalmente inestable y potencialmente peligrosa, razón por la cual tenía que ser tan cuidadoso, tan reservado, tan protector de su relación. Ella era tanto una víctima de su manipulación como yo. La comprensión no borró mi ira hacia ella. Ella, después de todo, había estado durmiendo con mi esposo durante 2 años, pero agregó otra capa al retrato del hombre con el que me había casado. No era solo un infiel. No era solo un manipulador. Era un depredador que apuntaba a la vulnerabilidad, que construía mentiras elaboradas para atar a las personas a él, que usaba el amor como arma y la confianza como trampa. 3 semanas después de encontrar el teléfono, tomé una decisión. Necesitaba conocerla. La cafetería que elegí era deliberadamente neutral, un lugar concurrido en el distrito de las artes donde ninguna de las dos sería reconocida, donde el ruido ambiental de las máquinas de café expreso y los clics de los teclados se tragaría nuestra conversación. La había contactado a través de un correo electrónico anónimo. Tengo información sobre Julian Mercer que necesitas ver. Él no es quien crees que es. Podría haberlo ignorado. Podría habérselo mostrado a él. En cambio, aceptó reunirse, su curiosidad aparentemente superando su precaución. La reconocí en el momento en que entró. Era aún más impactante en persona, su cabello color miel recogido en una elegante cola de caballo, su abrigo obviamente de diseñador, su postura irradiando confianza. Pero mientras escaneaba la habitación buscando a su misterioso contacto, vi algo más en su rostro. Ansiedad. Miedo. La expresión de una mujer que sospechaba que su relación perfecta podría estar construida sobre arenas movedizas. Cuando sus ojos se posaron en mí, se congeló. Vi bien. Me puse de pie manteniendo la voz firme. Soy Camille. Camille Mercer, la esposa de Julian. El color desapareció de su rostro. Por un momento, pensé que podría correr. Su cuerpo se tensó, su mano apretando la correa de su bolso, pero luego algo en su expresión cambió. Una terrible comprensión amaneció. Esposa, repitió. No fue una pregunta, sino una confirmación. Esposa actual, no ex, no separada. Hemos estado casados durante 8 años. Hice un gesto hacia la silla frente a mí. Por favor, siéntate. No estoy aquí para pelear. Estoy aquí porque ambas hemos sido engañadas, y si no trabajamos juntas, ninguna de las dos sobrevivirá a esto. Ella se sentó. La siguiente hora fue una excavación. Dolorosa, necesaria, reveladora. Le mostré el teléfono. Le mostré los mensajes donde Julian documentaba su vida paralela, sus mentiras a ambas, su cuidadosa gestión de nuestra ignorancia. Le mostré el plan de salida. Le mostré la investigación del seguro. Para cuando terminé, Vivian estaba llorando en silencio, rastros de rímel cortando líneas oscuras por sus pómulos perfectos. Él me dijo que estabas loca, susurró. Dijo que lo habías amenazado con un cuchillo una vez. Dijo que habías intentado lastimarte. Dijo que el divorcio estaba tomando tanto tiempo porque tenía miedo de lo que pudieras hacer. Nunca he tenido un cuchillo lo suficientemente grande como para amenazar a nadie. Nunca he sido suicida. Él ha estado construyendo una narrativa, Vivian. Creando una historia donde soy inestable. Donde cualquier cosa que diga pueda ser descartada. Donde si algo me sucede. No pude terminar la frase. Ella la terminó por mí. Donde si algo te sucede, todos creerían que fue obra tuya. Nos sentamos con el peso de esa verdad entre nosotras. Estoy embarazada. Las palabras aterrizaron como piedras en agua tranquila. La miré, a la mano que inconscientemente había movido a su abdomen, al miedo, la vergüenza y el amor luchando en sus rasgos. Él no lo sabe todavía, continuó. Iba a decírselo la próxima semana. Iba a decírselo y pedirle que finalmente te dejara. Y lo habría hecho. Ella cerró los ojos. Habría tenido aún más razones para acelerar su línea de tiempo. Las implicaciones giraron en mi mente. Julian quería estar con Vivian. Quería el dinero de mi seguro.
Quería estar libre de mí de una manera que no le costara nada. Sin procedimientos de divorcio, sin división de activos, sin oportunidad para mí de exponer sus aventuras. Una esposa muerta y una historia comprensiva le darían todo. Pero una novia embarazada podría acelerar su desesperación, podría hacerlo tomar riesgos, podría hacerlo moverse antes de estar listo. Necesitamos llevarte a un lugar seguro, dije. A ambas. Necesitamos documentar todo e ir a la policía. ¿La policía? Ella se rió amargamente. Mi hermano es detective. ¿Sabes cuántas mujeres acuden a ellos con historias como esta? Sin evidencia concreta de intención, sin prueba de daño real, lo llamarán una disputa doméstica y nos enviarán por nuestro camino. Es un médico respetado, Camille. Forma parte de juntas de caridad. Ha salvado vidas en esa sala de emergencias. ¿A quién van a creer? ¿A él o a dos mujeres histéricas con rencor? Tenía razón. Sabía que tenía razón. La comprensión se asentó como hielo en mi estómago. Entonces necesitamos que confiese, dije lentamente. Necesitamos atraparlo en el acto de planificar. Necesitamos evidencia tan innegable que nadie pueda descartarla. Vivien me miró a los ojos. En ese momento, no éramos rivales. No éramos la esposa traicionada y la otra mujer. Éramos dos personas que habían sido elegidas como objetivos por el mismo depredador, y nuestra supervivencia dependía la una de la otra. Dime qué necesitas que haga. El plan tomó forma durante las semanas siguientes. Vivien continuaría su relación con Julian como si nada hubiera cambiado, extrayendo información de sus interacciones. Ella le contó sobre el embarazo. Vi la alegría en su rostro a través de las fotografías que ella tomó en secreto e informó sobre sus conversaciones cada vez más urgentes sobre ser finalmente libre. Mientras tanto, yo interpreté el papel de la esposa deteriorada. Me permití parecer más frágil, más confundida. Olvidaba citas. Cometía errores en el trabajo. Lloraba impredeciblemente. Todo cuidadosamente calibrado para alimentar la narrativa que Julian estaba construyendo mientras documentaba simultáneamente cada respuesta suya. Si quería un rastro de papel de mi inestabilidad, le daría uno, pero yo sería la autora, no el sujeto. También hice ciertas preparaciones que él no conocía. Un abogado de divorcio contratado en secreto que se especializaba en casos de abuso doméstico y manipulación financiera. Un contador forense que descubrió las cuentas en el extranjero que Julian había estado llenando, más de $400.000 de activos conyugales desviados durante 3 años. Un especialista en seguridad que barrió nuestra casa en busca de dispositivos de escucha y cámaras y encontró 2, una en el dormitorio, una en mi oficina en casa. Él me había estado observando, grabándome. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabía. Pero la violación talló una nueva cámara en mi ira, un espacio más oscuro y decidido. La pieza final de la trampa se colocó un jueves por la noche en noviembre. Julian había estado cada vez más atento últimamente, más solícito, más amoroso. Me trajo flores. Sugirió que probáramos terapia de pareja. Me abrazó por la noche con lo que parecía una ternura genuina. Y si no hubiera sabido mejor, podría haber creído que estábamos sanando. Pero había leído sus mensajes a Vivien. Sabía que su afecto era una actuación diseñada para hacer que mi eventual suicidio fuera más trágico, más creíble. Ella estaba mejorando, le diría a la gente. Finalmente nos estábamos reconectando. Y luego una noche, llegué a casa y la encontré. Podía verlo todo tan claramente. La narrativa que estaba construyendo. El viudo en el que se preparaba para convertirse. Ese jueves, le hice la cena. Su favorita. Chuletas de cordero con romero, papas asadas, una botella del vino caro que le encantaba. Le dije que quería celebrar. ¿Celebrar qué?, preguntó, sospechoso a pesar de su sonrisa. Mejorar. Has sido tan paciente conmigo, Julian. Sé que no he sido fácil de vivir. Pero siento que finalmente estoy saliendo de la niebla. La ironía de la declaración no se me escapó. Estaba saliendo de la niebla que él había creado. Comimos. Hablamos. Permití que creyera que finalmente estaba completamente bajo su hechizo de nuevo. Cuando me excusé para usar el baño,
En realidad estaba deslizando el pequeño dispositivo de grabación en el bolsillo de mi bata de baño. Cuando regresé, estaba activado. Tengo algo que decirte, dije, acomodándome de nuevo en mi silla. Algo importante. Él buscó mi mano. Puedes decirme cualquier cosa. Encontré un teléfono en tu automóvil. La transformación fue instantánea. Su expresión se congeló, la calidez evaporándose como el rocío de la mañana bajo la luz solar intensa. Por una fracción de segundo, la máscara se deslizó por completo, y vi algo debajo de ella que me heló la sangre. Cálculo. Evaluación. El procesamiento rápido de un depredador cuya presa acababa de revelar dientes inesperados. Pero luego la máscara regresó, más suave que antes. ¿Un teléfono? ¿Qué quieres decir? Un teléfono negro escondido entre los asientos. Lo encontré hace unas 6 semanas. Lo vi recorrer posibles respuestas, seleccionándolas y descartándolas como cartas. Negación, confusión, ofensa. Se decidió por la curiosidad preocupada. No tengo idea de lo que estás hablando. ¿Estás segura de que no era algún dispositivo de respaldo antiguo? Podría haberme olvidado de algo. Tenía mensajes para alguien llamada V. Sobre una aventura, sobre mí, sobre planes para documentar mi inestabilidad mental. Y eventualmente tragué saliva, dejando que las palabras se atascaran en mi garganta. Vi la investigación del seguro, Julian. Silencio. La lluvia había comenzado de nuevo, una percusión suave contra las ventanas. A la luz de las velas, el rostro de mi esposo se había transformado en algo que ya no reconocía. Duro, quieto y absolutamente, aterradoramente desprovisto del hombre con el que pensaba que me había casado. No deberías haber mirado eso. No una negación, no una explicación, una advertencia. ¿Qué planeabas hacerme? Se levantó de su silla lentamente y vi su cuerpo transformarse en algo nuevo, algo enrollado y peligroso. Esto es exactamente lo que me preocupaba. Tu paranoia, tus delirios. ¿Escuchas cómo suenas ahora mismo? Encuentras algún teléfono al azar y construyes toda una teoría de conspiración. La conocí. Se quedó quieto. Conocí a Vivien. Hemos hablado varias veces. Ella lo sabe todo, Julian. Sabe que no estás divorciado. Sabe sobre las cuentas en el extranjero. Sabe sobre el plan de salida. Me levanté para enfrentarlo, mi voz firme a pesar del martilleo de mi corazón. Está embarazada, por cierto. En caso de que te estuvieras preguntando si se mantendrá leal a ti cuando todo esto salga a la luz. El silencio que siguió fue quizás el momento más peligroso de mi vida. Podía verlo recalculando, reestructurando, buscando una nueva estrategia. Sus manos se flexionaron a los costados. ¿Qué? Su voz había bajado a algo suave y mortal. Lo que sea que creas que sabes. Sé que me has estado drogando. Sé que has estado robando de nuestras cuentas matrimoniales. Sé que tienes cámaras ocultas en nuestra casa, grabándome sin mi consentimiento. Sé que has pasado 2 años construyendo un caso para mi inestabilidad mental para que cuando muriera, cuando me mataras, todos creyeran que me lo hice a mí misma. Eso es una locura. Estás loca. Esa es la palabra que vas a usar. Me reí y el sonido fue extraño para mis propios oídos. Ese es todo el punto, ¿no? Hacer que todos piensen que estoy loca. De esa manera, nada de lo que diga importa. Nada de lo que revele puede ser creído. Pero aquí está la cosa, Julian. Tengo pruebas. Lo tengo todo. Copias en múltiples ubicaciones. Personas que saben qué hacer con ellas si algo me sucede. Él se movió hacia mí y yo retrocedí, manteniendo la mesa entre nosotros. Nunca, dijo con los dientes apretados, he hecho nada para lastimarte. Todo lo que he hecho ha sido protegerme de tu comportamiento cada vez más errático. Has sido inestable durante años, Camille. Todos lo saben. Tu familia lo sabe. Tus amigos lo saben. Incluso tu propio médico lo sabe. El Dr. Feldman, a quien le has estado dando información, cuyas notas has estado ayudando a escribir. Sacudí la cabeza. Grabé una conversación con ella la semana pasada.
Se sorprendió mucho al saber que las preocupaciones que habías estado compartiendo con ella sobre mis episodios habían sido fabricadas. Muy sorprendida y muy arrepentida. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. No el miedo a ser atrapado. Más profundo que eso, el miedo a perder el control. ¿Qué quieres? La suavidad había desaparecido de su voz. Lo que quedaba era pragmatismo puro. Las tácticas de negociación de un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba superado. Quiero que firmes los papeles de divorcio que mi abogado ha preparado. Quiero la propiedad total de la casa, la mitad de todos los activos restantes y la devolución de los $400.000 que moviste al extranjero. Quiero una confesión escrita que documente cada mentira que has dicho, cada manipulación que has intentado, cada crimen que has cometido, y quiero que te alejes de mí, de este matrimonio, de cualquier reclamo sobre mi vida. ¿Y si me niego? Saqué mi teléfono de mi bolsillo y le mostré la pantalla. Un solo contacto estaba listo para llamar. Esta es la detective Morgan Sullivan, Unidad de Crímenes contra las Personas. Ha estado muy interesada en la evidencia que he recopilado. Muy interesada en el patrón de comportamiento que coincide con varios otros casos. Ha estado investigando casos que involucran a mujeres cuyas muertes fueron declaradas suicidios demasiado rápido. Una de ellas fue tu paciente hace 3 años, Julian. ¿Pensaste que nadie conectaría esos puntos? Su rostro se puso blanco. He estado construyendo este caso durante 6 semanas, continué. Tengo testimonio, documentación, evidencia digital y tengo una narrativa muy convincente sobre un médico carismático que se aprovecha de mujeres vulnerables. Puedes firmar los papeles y alejarte con tu carrera y tu libertad mayormente intactas. O puedes negarte y quemaré tu vida hasta los cimientos de una manera de la que no te recuperarás. La lluvia se intensificó afuera. En algún lugar a lo lejos, rodó un trueno. Julian permaneció inmóvil por un largo momento y vi los cálculos jugando a través de sus rasgos, análisis de costo-beneficio, evaluaciones de riesgo, las matemáticas frías de un hombre que veía a otras personas como variables para ser manipuladas. Luego, lentamente sonrió. ¿Sabes qué? Te subestimé, Camille. Todos esos años observándote, estudiándote, nunca vi esto. Realmente parecía impresionado. La pequeña esposa mansa, la compañera confiada, y todo el tiempo eras capaz de esto. Tú me hiciste capaz de esto, dije. Tú creaste a la persona que podría hacer esto. Cada mentira que dijiste, cada manipulación que desplegaste, me estabas enseñando, y soy una muy buena estudiante. Se sentó pesadamente, la lucha drenándose de él. ¿Los papeles, dónde están? El divorcio finalizó 4 meses después. Julian firmó todo. La división de activos, la confesión, el acuerdo que lo despojó de cualquier reclamo sobre mi futuro. A cambio, me negué a presentar cargos penales. Una decisión que todavía se asienta inquietamente en mi conciencia, pero que mi abogado me aseguró que era el camino más seguro para una ruptura completa e incontestable. Pero la historia no terminó ahí. 3 semanas después de que finalizara el divorcio, recibí una visita inesperada. Tenía quizás 60 años, con cabello plateado cortado corto y ojos del mismo marrón oscuro que los de Julian. Cuando abrí la puerta y la vi parada en mi porche, mi primer instinto fue cerrarla de nuevo. Por favor, dijo, sé quién eres. Sé lo que te hizo, y necesito decirte algo que debería haberte dicho hace años. Su nombre era Eleanor. Era la madre de Julian. Nos sentamos en mi sala de estar, la sala de estar que ahora poseía por completo, las cámaras retiradas, el espacio reclamado como mío, y ella me contó una historia que reformuló todo lo que creía saber. Julian no siempre fue así, comenzó, con las manos envueltas alrededor de la taza de café que no estaba bebiendo. Cuando era joven, era. Se interrumpió luchando por las palabras. Había algo mal, algo faltante en él. La forma en que manipulaba a otros niños. La forma en que los animales a veces desaparecían en el vecindario. Lo llevamos a especialistas. Tenían palabras para ello, palabras clínicas. Pero nada de lo que intentamos pudo llenar el vacío. Ella me miró a los ojos y vi décadas de agotamiento allí. Aprendió a ocultarlo a medida que envejecía. Aprendió a actuar la humanidad en lugar de sentirla. La escuela de medicina ayudó,
Le dio una máscara de respetabilidad, una forma de ser admirado por su inteligencia sin tener que conectarse emocionalmente. Pero cada pocos años, alguien se acercaba demasiado, comenzaba a ver debajo de la superficie. ¿Qué les pasó?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La primera fue una novia en la universidad. Suicidió, dijeron. El segundo fue un colega que amenazó con denunciarlo por falsificar registros de pacientes. Accidente automovilístico. El tercero fue. Se detuvo, su voz quebrándose. El tercero fue mi otro hijo, el hermano mayor de Julian. Había descubierto lo que era Julian. Intentó advertir a la gente. Un mes después, estaba muerto. Insuficiencia cardíaca a los 42 años. El café en mi taza se había enfriado. La luz de la tarde había cambiado a algo dorado y bajo. Me senté en el silencio de la revelación, entendiendo por fin la verdadera profundidad de lo que había escapado. Traté de advertirte, continuó Eleanor. Cuando empezaron a salir, envié cartas. Llamé, pero él las interceptó. Por supuesto que lo había hecho. Me dijo que estaban distanciados, que tenías problemas de salud mental y que había tenido que cortarte por su propio bienestar. Ella asintió sin sorprenderse. Eso es lo que hace. Aísla, controla. He pasado 10 años tratando de proteger a las mujeres a las que apunta, y cada vez soy demasiado lenta. Para cuando se dan cuenta de lo que es, ya están atrapadas. No esta vez. Ella me miró. Realmente me miró y vi algo encenderse en su expresión. Esperanza quizás, o respeto. No, dijo. No esta vez. Antes de irse, me dio una carpeta. Dentro había documentos que había recopilado durante años. Informes policiales, registros médicos, declaraciones de testigos, un rastro documental de destrucción que abarcaba 2 décadas y al menos 4 muertes de mujeres. ¿Qué quieres que haga con esto?, pregunté. Lo que nunca he sido lo suficientemente valiente para hacer. Llévalo a la policía. Llévalo a la prensa. Llévalo a algún lugar donde no pueda ser ignorado. Ella agarró mis manos, sus dedos fríos y urgentes. Todavía está ahí afuera, Camille. Todavía está practicando medicina, todavía conociendo mujeres vulnerables, todavía usando esa máscara. Y a menos que alguien lo detenga, verdaderamente lo detenga, habrá más. Siempre habrá más. La detective Morgan Sullivan era una mujer de unos 50 años con cabello gris acero y la mirada firme de alguien que había visto demasiado para sorprenderse fácilmente. Pero mientras revisaba la evidencia combinada, mi documentación, los archivos de Eleanor, el testimonio de Vivian, algo cambió en su expresión. Lo hemos sospechado durante años, admitió. Cada vez que investigamos, los casos eran demasiado limpios, demasiado cuidadosamente construidos. Sabía exactamente cómo crear narrativas que no pudieran ser desafiadas. ¿Puede desafiar esta? Ella me miró con algo parecido a la admiración. Nos has dado más de lo que hemos tenido antes. Solo el rastro digital, los mensajes, las grabaciones, la documentación financiera, eso es suficiente para abrir una investigación formal. Pero esto, tocó la carpeta de Eleanor, esto podría ser suficiente para algo más grande. La investigación tomó 8 meses. Durante ese tiempo, más mujeres se presentaron. Una enfermera que había trabajado con Julian y lo había presenciado administrando medicamentos no autorizados a pacientes. Un expaciente cuya esposa había muerto en circunstancias sospechosas después de que Julian la tratara por ansiedad. Una compañera de cuarto de la universidad que nunca había olvidado a la novia que se suicidó y que siempre había sospechado que había más en la historia. La evidencia se compiló en una avalancha. Cuando llegó el arresto, no fue la rendición tranquila y digna que Julian probablemente había imaginado. Fue público. Fue humillante. Fue capturado por las cámaras de noticias y transmitido por todo el país. El apuesto médico sacado de su hospital esposado. Su fachada cuidadosamente construida finalmente, irrevocablemente destrozada. Vi las imágenes desde mi sala de estar, envuelta en una manta que aún olía levemente a la vida que solía tener. No sentí satisfacción, ni triunfo, solo un agotamiento vacío, y debajo de él, los primeros movimientos frágiles de algo que apenas reconocía, libertad.
Han pasado 2 años desde que mi esposo fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio reveló profundidades de oscuridad que solo había vislumbrado. Testimonios de sobrevivientes. Evidencia de crímenes que se remontaban más atrás de lo que nadie había imaginado. Un patrón de depredación tan sistemático y a sangre fría que incluso la cobertura de noticias más clínica luchó por permanecer objetiva. Julian se sentó a través de todo con la misma expresión compuesta que había usado durante nuestro matrimonio, sin mostrar remordimiento, sin emoción, nada que sugiriera la presencia de una conciencia humana. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Visito a Eleanor a veces. Vive en un pequeño apartamento ahora, más cerca del océano, y nos sentamos en su balcón y miramos el agua y hablamos sobre los hijos que perdió. Uno por la violencia de Julian y otro por su propio vacío. Ella me cuenta sobre el hombre que Julian podría haber sido, y yo le cuento sobre la mujer en la que me estoy convirtiendo. La hija de Vivian tiene 18 meses ahora. La he visto una vez, una niña hermosa y risueña que no sabe nada de la oscuridad que precedió a su nacimiento. Vivian y yo no somos amigas exactamente. Somos algo más complicado que eso. Somos sobrevivientes del mismo naufragio, unidas por la experiencia más que por el afecto, verificando la una a la otra periódicamente para confirmar que todavía estamos a flote. Mi hermana se mudó a la habitación de invitados durante los primeros 6 meses después del juicio. Durmió a mi lado las noches en que me despertaba gritando, me hacía comida cuando me olvidaba de comer, me hacía responsable cuando la depresión intentaba tragarme entera. Le debo deudas que nunca podré pagar. La curación ha sido lenta, no lineal. Algunos días me siento como la persona que era antes, segura, capaz, completa. Otros días me persigue la conciencia de lo cerca que estuve de convertirme en otra de sus víctimas. Otro suicidio que nadie cuestionó. Otra mujer borrada de la existencia por un hombre que la veía como nada más que un obstáculo para sus deseos. Empecé a escribir como parte de mi recuperación. El terapeuta lo sugirió, llevar un diario. Lo llamó una forma de exteriorizar el trauma y examinarlo desde una distancia más segura. Pero en algún momento del camino, el diario se convirtió en algo más. Una narrativa, un testimonio, un documento que podría ayudar a otras mujeres a reconocer los patrones que me perdí. Ver las banderas rojas que ignoré. Confiar en los susurros del instinto que silencié durante demasiado tiempo. Esta historia es ese documento. Si estás leyendo esto, podrías reconocer algo, un detalle, una dinámica, un sentimiento en tu instinto de que algo en tu relación no está del todo bien. Y tal vez, como yo, has estado descartando ese sentimiento, racionalizándolo, medicándolo. No lo hagas. Confía en tus instintos. Documenta todo. Construye tu ruta de escape antes de que creas que la necesitas. Porque los depredadores de este mundo son pacientes, estratégicos y aterradoramente hábiles para hacerte dudar de tu propia realidad. Pero pueden ser vencidos. Lo sé porque vencí a uno. La tarde en que escribo estas últimas palabras, el cielo está despejado por primera vez en semanas. La lluvia que pareció definir esos terribles meses de descubrimiento finalmente ha dado paso a algo más suave. Una cálida tarde de otoño. El tipo que huele a hojas caídas y nuevos comienzos. Me siento en mi porche, en mi casa, en una vida que me pertenece completamente. Y respiro. Hay cicatrices. Siempre habrá cicatrices. Pero ya no soy la mujer que se sentó en ese automóvil, temblando, leyendo el plano para su propia destrucción. Soy la mujer que tomó ese plano y lo usó para derribar al hombre que lo escribió. Soy la mujer que encontró a otras sobrevivientes y se paró con ellas, que dio voz a las silenciadas, que se negó a ser otro nombre en su lista. Soy la mujer que sobrevivió, y la supervivencia, he aprendido, es su propio tipo de victoria. La semana pasada llegó una carta de una mujer en otro estado. Ella había leído una versión temprana de esta historia compartida en privado a través de una red de sobrevivientes y reconoció los patrones que describí. Estaba casada con un hombre muy parecido a Julian. Había comenzado a dudar de su propia cordura. Se estaba comunicando porque dijo que mi historia le había dado permiso para confiar en sus instintos. Lo dejó ayer. Ahora está a salvo con sus hijos en un refugio que la ayudará a reconstruir su vida. Una carta, una mujer, una vida salvada porque elegí hablar en lugar de desaparecer.
Los monstruos nos quieren en silencio. Nos quieren avergonzadas. Nos quieren demasiado drogadas, manipuladas y aisladas para reconocer lo que se nos está haciendo. Pero el silencio es un arma que se puede volver en contra. La vergüenza es una jaula que se puede romper. Y el aislamiento termina en el momento en que una sobreviviente se acerca a otra. Encontré un teléfono secreto en el automóvil de mi esposo. Lo que encontré en él casi me destruyó, pero al final, se convirtió en la llave que abrió mi prisión. Y ahora lo uso para ayudar a otras a abrir las suyas. El sol se está poniendo mientras termino de escribir. El cielo se ha vuelto de fuego, naranja, rosa y oro, colores tan vívidos que casi duele mirarlos. Veo la luz desvanecerse y pienso en todas las mujeres que nunca llegaron a ver esta vista, cuyas historias terminaron antes de que pudieran contarlas, cuyas muertes fueron descartadas como accidentes o suicidios o simplemente las trágicas consecuencias de la inestabilidad mental. Hablo por ellas ahora. Hablo por mí misma. Hablo para que algún día ninguna mujer tenga que descubrir la verdad de la manera en que lo hice yo. Sola en un automóvil bajo la lluvia, sosteniendo un teléfono que contenía el plano para su asesinato. La última luz desaparece por debajo del horizonte. Cierro mi cuaderno y finalmente descanso.